8 de la mañana con 12 minutos. Pasillo del módulo de máxima seguridad, Centro de Readaptación Social de Guanajuato. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, camina con su pistola de servicio desenfundada. Frente a él, acorralado entre los muros de concreto y las rejas de acero, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el hombre que durante años sembró el terror en el Bajío mexicano. Lo que pasó en los siguientes 47 segundos cambió para siempre la historia del crimen organizado en México. Harf levantó su arma, apuntó al centro de masa y vació su cargador completo. 15 disparos, 15 impactos. El Marro cayó al piso del pasillo sin vida. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el hombre que desafió al gobierno federal, que escapó de operativos, que ordenó masacres y secuestros, terminó su reinado de sangre no en una balacera en carretera, no en una persecución cinematográfica, sino dentro de los muros de una prisión de máxima seguridad, abatido por el funcionario de seguridad más importante del país. Esta es la historia completa de cómo México amaneció hoy con una noticia que nadie esperaba. Esta es la crónica de las últimas horas del Marro. Y te advierto algo, lo que vas a escuchar no es ficción, no es exageración, es el relato documentado de lo que ocurrió entre la madrugada y la mañana de este martes 3 de febrero de 2026. El aire en Guanajuato se siente diferente esta mañana. Las calles de Celaya amanecieron con retenes militares en cada entrada. Los comercios de Salamanca abrieron tarde con las cortinas a medio subir esperando noticias. En Irapuato las madres llevaron a sus hijos a la escuela mirando el cielo, buscando helicópteros, porque cuando algo grande pasa en el Bajío, todos lo sienten. Es como si el territorio entero contuviera la respiración, y hoy, desde las primeras horas, algo se sentía distinto. Los grupos de WhatsApp de vecinos alertaban sobre movimientos militares inusuales. Las estaciones de radio interrumpían su programación con boletines confusos. Las redes sociales explotaban con rumores que parecían sacados de una película de acción. Pero la realidad, como siempre en México, superó cualquier guión de Hollywood. Para entender lo que pasó esta mañana en el penal de Guanajuato, tenemos que retroceder exactamente 14 horas. Lunes 2 de febrero, 6 de la tarde con 45 minutos. Un convoy federal compuesto por 8 vehículos blindados avanzaba por la carretera federal que conecta Zihuatanejo con la capital de Guerrero. La misión era clasificada. El convoy transportaba documentos de inteligencia relacionados con las finanzas del cártel de Santa Rosa de Lima, información que vinculaba a El Marro con operaciones de lavado de dinero, incluso desde su celda de aislamiento. Omar García Harfuch viajaba en el tercer vehículo coordinando personalmente el traslado de esa evidencia que sería presentada en una audiencia federal programada para esta semana. Nadie sabía que los ojos del cártel estaban vigilando cada movimiento. Kilmro 84 de la carretera federal, Sierra de Guerrero, 6 de la tarde con 52 minutos. El primer vehículo del convoy detectó una anomalía. 3 camionetas estacionadas en el acotamiento aparentemente averiadas. El protocolo indicaba reducir velocidad y preparar formación defensiva. Pero antes de que el conductor pudiera completar la maniobra, el infierno se desató desde las laderas de la sierra. Desde posiciones elevadas perfectamente calculadas comenzaron los disparos. No eran armas convencionales, eran rifles de alto poder, calibre 50, capaces de perforar el blindaje de los vehículos federales. La emboscada estaba diseñada con precisión militar. Los sicarios conocían la ruta exacta, el horario exacto, la composición exacta del convoy. Alguien desde adentro había filtrado la información, y ese alguien, como se confirmaría horas después, respondía directamente a las órdenes del Marro desde su celda en Guanajuato. El tiroteo en la Sierra de Guerrero duró 47 minutos. 47 minutos de fuego cruzado en la oscuridad de la montaña. 47 minutos donde la diferencia entre vivir y morir dependía de centímetros. Harf, desde el interior de su vehículo blindado, coordinó la respuesta con una frialdad que sus colaboradores describirían después como sobrehumana. Activó el protocolo de emergencia aérea. En menos de 12 minutos, 2 helicópteros artillados de la Guardia Nacional llegaron a la zona de combate. Los pilotos entrenados para operaciones nocturnas identificaron las posiciones de los atacantes mediante visión térmica. Lo que siguió fue devastador para los sicarios. El fuego desde el aire neutralizó las posiciones elevadas. Los tiradores que momentos antes tenían ventaja táctica, ahora huían desesperados por las laderas. El convoy federal, aunque dañado, logró reagruparse y contraatacar. Cuando el silencio finalmente llegó a la Sierra de Guerrero, el saldo era contundente. 14 sicarios abatidos, 3 detenidos con vida, 2 elementos federales heridos, ninguno de gravedad y un mensaje claro que Harfuch enviaría personalmente a través de canales de inteligencia hacia el penal de Guanajuato. 200. Si estás siguiendo esta historia y ya te diste cuenta de hacia dónde va, déjamelo saber en los comentarios porque lo que viene es todavía más intenso.
La noticia del fracaso de la emboscada llegó al Centro de Readaptación Social de Guanajuato a las 9 de la noche del lunes. Los canales de comunicación clandestinos que el Marro mantenía activos, incluso desde su celda de aislamiento, transmitieron el mensaje con demora de apenas 20 minutos. Su operación había fallado, sus mejores sicarios estaban muertos o capturados. La información de inteligencia que intentaba destruir seguía en manos del gobierno federal. Y lo más grave, Harf estaba vivo y furioso. Los investigadores reconstruirían después lo que pasó en las siguientes horas dentro del penal. El Marro, desde su celda de 2 por 3 metros, comenzó a activar su red de contactos internos. Guardias corruptos que durante meses le habían facilitado comunicación con el exterior, presos aliados en otros módulos que funcionaban como mensajeros, incluso personal administrativo que recibía pagos mensuales por hacer la vista gorda. El plan desesperado era simple, pero arriesgado: provocar un motín que distrajera a las autoridades mientras él intentaba un traslado forzado o, en el peor de los casos, una confrontación que le diera una muerte que él consideraba digna, no pudriéndose en una celda, sino peleando. Las cámaras de seguridad del penal registraron actividad inusual a partir de las 3 de la mañana del martes, movimientos coordinados entre celdas del módulo de mediana seguridad, señales con linternas entre ventanas, guardias que abandonaban sus puestos por periodos sospechosamente largos. El sistema de vigilancia estaba comprometido, pero no completamente. Existían cámaras que ni siquiera el personal corrupto conocía, instaladas semanas atrás por orden directa de la Secretaría de Seguridad Federal como parte de un protocolo de monitoreo especial para reos de alto perfil. Esas cámaras transmitían en tiempo real a un centro de mando en Ciudad de México y a las 4 de la mañana los analistas de inteligencia detectaron el patrón. Algo estaba por pasar en el penal de Guanajuato. Algo grande. Harf recibió el reporte mientras todavía coordinaba las acciones posteriores al enfrentamiento en Guerrero. Los 14 cuerpos de los sicarios estaban siendo procesados por servicios forenses. Los 3 detenidos estaban siendo interrogados en instalaciones federales. La documentación de inteligencia había sido asegurada y ya viajaba en un convoy separado hacia la capital. Pero el secretario de Seguridad entendió de inmediato que la batalla no había terminado. El Marro, acorralado y desesperado, estaba por hacer su última jugada y Harf decidió que no iba a delegar esta respuesta. A las 5 de la mañana, mientras México dormía, un avión militar despegó de una base en Guerrero con destino al Aeropuerto Internacional de Guanajuato. A bordo viajaban Harf y un equipo de 15 elementos de élite. La misión era clara: neutralizar cualquier intento de motín y asegurar que el Marro no volviera a representar una amenaza para nadie. El convoy de vehículos blindados que transportó a Harf desde el aeropuerto hasta el penal cubría una distancia de 42 kilómetros. El recorrido, que normalmente toma 40 minutos, se completó en 18. Las calles estaban despejadas por orden federal. Los semáforos controlados remotamente se mantenían en verde. Los pocos vehículos civiles que circulaban a esa hora fueron desviados por elementos de la Guardia Nacional apostados en cada intersección. Guanajuato estaba siendo tomado sin que nadie lo supiera. A las 7 de la mañana con 45 minutos, el convoy llegó al perímetro exterior del Centro de Readaptación Social. El penal ya estaba rodeado. 58 elementos adicionales habían llegado por tierra desde instalaciones militares en Querétaro y San Luis Potosí. Los helicópteros que habían participado en el enfrentamiento de Guerrero, reabastecidos y rearmados, sobrevolaban la zona a distancia prudente, listos para intervenir si era necesario. El cerco era absoluto. Nadie entraba, nadie salía. Cuéntame en los comentarios si alguna vez imaginaste que algo así podía pasar en un penal mexicano, porque lo que sigue es el momento que definió esta operación. 8 de la mañana exactas. Harf descendió de su vehículo en el estacionamiento principal del penal. Vestía chaleco antibalas nivel 4 sobre su ropa táctica. En su cintura, la pistola de servicio calibre 9 mm con cargador de 15 balas. En su mano derecha, un radio de comunicación encriptada. En su rostro, una expresión que los elementos presentes describirían después como determinación absoluta. El protocolo de intervención máxima fue activado en ese instante. Los 60 elementos de élite se dividieron en 4 equipos. El equipo Alfa aseguraría el perímetro exterior y controlaría todos los accesos. El equipo Bravo tomaría el módulo de mediana seguridad donde se habían detectado los movimientos sospechosos. El equipo Charlie neutralizaría las comunicaciones internas y capturaría a los guardias identificados como corruptos. El equipo Delta, comandado personalmente por Harfuch, avanzaría hacia el módulo de máxima seguridad donde el Marro estaba recluido. La entrada al penal fue coordinada con precisión militar. A las 8 de la mañana, con 3 minutos, las puertas principales fueron abiertas por personal federal que había reemplazado silenciosamente a los guardias del turno nocturno. A las 8:04, los equipos Alfa y Bravo tomaron posiciones en el patio central.
A las 8:06 el equipo Charlie irrumpió en la sala de control de comunicaciones y detuvo a 3 operadores que intentaban destruir evidencia. A las 8:08, el equipo Delta con Harfuch al frente cruzó la reja que separaba el área general del módulo de máxima seguridad. Los pasillos del módulo de máxima seguridad están diseñados para ser estrechos e intimidantes, muros de concreto reforzado de 60 centímetros de espesor, iluminación fluorescente que nunca se apaga, puertas de acero con cerraduras electromagnéticas, cámaras en cada esquina, silencio perpetuo interrumpido solo por el eco de los pasos. En teoría es imposible que algo salga mal en un lugar así. En teoría, ningún reo puede representar una amenaza real cuando está encerrado en una celda de aislamiento con vigilancia permanente. Pero el marro había dejado de seguir las reglas hace mucho tiempo. A las 8 de la mañana con 10 minutos, el equipo Delta llegó al pasillo donde se ubicaba la celda de José Antonio Yepes Ortiz. Lo que encontraron no era lo esperado. La puerta de la celda estaba abierta. 2 guardias yacían inconscientes en el piso, golpeados con lo que parecía ser un objeto metálico, y el marro, de pie en medio del pasillo, sostenía en sus manos un cuchillo improvisado fabricado con el marco de aluminio de un espejo y una navaja de afeitar. Su rostro estaba cubierto de sudor. Sus ojos, inyectados en sangre, mostraban la mirada de alguien que sabe que no hay escape, pero que se niega a rendirse. Había estado esperando ese momento, había estado preparándose para ese momento. Su última batalla no sería contra sicarios rivales ni contra soldados anónimos, sería contra el hombre que había dedicado años a perseguirlo, capturarlo y ahora finalmente terminar con él. Harf ordenó a sus hombres que mantuvieran posiciones. El pasillo era demasiado estrecho para una intervención grupal. Cualquier disparo cruzado podría herir a los elementos propios. El secretario de Seguridad avanzó solo con su pistola levantada, apuntando al pecho del marro. Las versiones oficiales dirían después que hubo un intercambio verbal breve, que Harf ordenó al reo que soltara el arma y se tirara al piso, que el marro respondió con insultos y amenazas, que hubo un momento de tensión donde ambos hombres se miraron fijamente evaluando sus opciones, calculando sus movimientos. Lo que es indiscutible es lo que las cámaras de seguridad registraron a las 8 de la mañana con 12 minutos. El marro se lanzó hacia adelante con el cuchillo improvisado en alto. Harf disparó. No un disparo, no 2, no 5, 15 disparos consecutivos en menos de 4 segundos. Cada bala encontró su objetivo. El marro se desplomó a menos de 2 metros de Harfuch, con el cuchillo todavía en su mano, con la expresión de sorpresa congelada en su rostro, con la vida escapando de su cuerpo. Mientras la sangre se extendía por el piso gris del pasillo, José Antonio Yepes Ortiz, el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el hombre que aterrorizó Guanajuato durante más de una década, había sido neutralizado no por un operativo anónimo, no por una traición de sus propios hombres, sino por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México en un enfrentamiento directo dentro de un penal de máxima seguridad. Daily, si no te esperabas que la historia llegara a este punto porque todavía falta entender cómo llegamos aquí y qué significa para México. Para comprender el peso de lo que ocurrió esta mañana, necesitamos entender quién era realmente José Antonio Yepes Ortiz y por qué su eliminación representa un antes y un después en la guerra contra el crimen organizado en el Bajío. El marro no nació criminal, nació en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, un pueblo que durante décadas fue conocido por sus campos de agave y su tradición tequilera. Creció en una familia de clase trabajadora con padres que se dedicaban al comercio informal. Los vecinos que lo conocieron de niño lo describen como alguien callado, reservado, que prefería pasar tiempo solo que convivir con otros niños. Nadie imaginaba entonces que ese muchacho delgado y silencioso se convertiría en el responsable de miles de muertes, de desplazamientos forzados, de la transformación de Guanajuato en uno de los estados más violentos de México. Su entrada al crimen organizado ocurrió a principios de los años 2000, cuando el robo de combustible, el huachicol, comenzaba a convertirse en un negocio millonario. El marro mostró desde el principio una combinación letal de inteligencia operativa y crueldad sin límites. No solo organizaba las extracciones ilegales de gasolina de los ductos de Pemex, sino que eliminaba personalmente a cualquier competidor que amenazara su territorio. Los testimonios de sobrevivientes hablan de ejecuciones públicas, de cuerpos colgados en puentes con mensajes de advertencia, de familias enteras desaparecidas por el simple delito de vivir en terrenos que él quería controlar. El cártel de Santa Rosa de Lima creció exponencialmente bajo su liderazgo. En su momento de mayor poder, controlaba el 80% del mercado de combustible robado en México. Facturaba, según estimaciones de inteligencia federal, más de $100 millones anuales solo por huachicol. Pero el marro quería más, siempre quería más. La expansión hacia otros negocios criminales lo puso en conflicto directo con el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización con recursos y brutalidad superiores.
La guerra entre ambos grupos transformó Guanajuato en un campo de batalla permanente. Entre 2018 y 2022, el estado registró más de 23,000 homicidios dolosos, 23,000 familias destruidas, 23,000 historias de dolor que nunca aparecieron en los titulares internacionales. Las cifras de desplazamiento interno son todavía más alarmantes. Organizaciones civiles documentaron más de 45,000 personas que abandonaron sus hogares en Guanajuato durante ese periodo, huyendo de la violencia que el Marro y sus rivales desataron. Pueblos enteros quedaron vacíos. Rancherías que durante generaciones habían sido el hogar de familias campesinas se convirtieron en territorios fantasma donde solo quedaban los perros callejeros y el viento. La primera captura del Marro ocurrió en agosto de 2020. Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales lo localizó en una casa de seguridad en Juventino Rosas. La noticia fue celebrada como un triunfo histórico. Los medios hablaban del fin de una era de terror. Los políticos se fotografiaban anunciando el golpe al crimen organizado, pero lo que siguió demostró que eliminar a un líder criminal no significa eliminar el problema. Desde la prisión, el Marro continuó operando su organización a través de familiares y lugartenientes leales. Los asesinatos continuaron, las extorsiones continuaron, el huachicol continuó. Las autoridades penitenciarias, infiltradas por la corrupción, le permitían comunicaciones regulares con el exterior. Tenía teléfonos celulares en su celda. Recibía visitas de personas que no aparecían en ningún registro oficial. Ordenaba ejecuciones como si estuviera en su oficina y no en una celda de castigo. La fuga de 2024 fue la humillación definitiva para el sistema penitenciario mexicano. El Marro escapó del penal de Puente Grande aprovechando un túnel que tardó meses en construirse bajo las narices de las autoridades. El túnel medía 140 metros de largo, tenía iluminación eléctrica, ventilación artificial y hasta un pequeño sistema de rieles para transportar escombros. La inversión para su construcción se estimó en más de $1,000, dinero que salió del mismo negocio criminal que las autoridades supuestamente estaban combatiendo. Su recaptura 6 meses después fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que rastreó sus comunicaciones electrónicas. Fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Guanajuato bajo un régimen de aislamiento total, sin visitas, sin comunicaciones, sin privilegios. O al menos eso decían los informes oficiales. La realidad era diferente. Las investigaciones posteriores revelarían que al menos 12 guardias del penal estaban en su nómina, que tenía acceso a teléfonos satelitales de última generación, que recibía información en tiempo real operativos federales en Guanajuato, que incluso desde el aislamiento más estricto, el Marro seguía siendo el líder operativo del cártel de Santa Rosa de Lima. La emboscada en Guerrero fue la prueba definitiva. Solo alguien con acceso a información clasificada podía haber organizado un ataque tan preciso contra un convoy federal. Solo alguien con recursos financieros ilimitados podía haber movilizado 14 sicarios armados con rifles de alto poder a una sierra remota. Solo alguien dispuesto a arriesgarlo todo podía haber ordenado un ataque directo contra Omar García Harfuch, el funcionario más protegido del país. Suscríbete si quieres que sigamos destapando estos temas juntos, porque lo que viene explica por qué esta historia importa para todo México. Las horas posteriores al abatimiento de El Marro fueron un operativo de limpieza sin precedentes en la historia penitenciaria de México. El equipo Charlie completó la captura de los guardias corruptos identificados por inteligencia. En total, 17 funcionarios del penal fueron detenidos bajo cargos de asociación delictuosa, cohecho y posiblemente complicidad en los crímenes ordenados por El Marro desde su celda. Los interrogatorios preliminares revelaron una red de corrupción que llegaba hasta niveles administrativos medios. Había un sistema de pagos mensuales que variaba según el puesto y el nivel de colaboración. Un guardia de piso recibía 15,000 pesos mensuales por hacer la vista gorda. Un supervisor de módulo podía ganar hasta 50,000 por facilitar comunicaciones. Los jefes de turno, según los testimonios, recibían transferencias a cuentas en el extranjero que superaban los 100,000 pesos mensuales. El equipo Bravo, que había tomado el módulo de mediana seguridad, encontró lo que los investigadores temían: 23 presos que funcionaban como red de apoyo interna para El Marro, mensajeros, vigías, incluso un grupo de choque preparado para generar disturbios si las circunstancias lo requerían. 4 de ellos intentaron resistirse a la detención y fueron neutralizados con fuerza no letal. Los otros 19 fueron trasladados a instalaciones federales para enfrentar cargos adicionales. El módulo de máxima seguridad fue sometido a una revisión exhaustiva que duró más de 5 horas. Los equipos especializados utilizaron detectores de metales, escáneres de pared y perros entrenados para localizar objetos ocultos. Los hallazgos fueron reveladores: 13 teléfonos celulares escondidos en diferentes celdas,
algunos dentro de huecos excavados en los muros, otros ocultos en los marcos de las camas, 2 radios de comunicación de banda corta, documentos con información sobre movimientos de fuerzas federales en Guanajuato, mapas detallados de rutas de escape del penal y quizás lo más perturbador, una lista con nombres y direcciones de funcionarios públicos que el Marro consideraba objetivos para futuras acciones. La revisión también incluyó una inspección de los sistemas de túneles y drenajes del penal. Equipos con cámaras robóticas exploraron cada conducto, cada alcantarilla, cada espacio que pudiera haber sido modificado para facilitar comunicaciones o fugas. Lo que encontraron confirmó las sospechas. Existía un sistema de mensajería física que utilizaba los conductos de ventilación para transportar pequeños paquetes entre módulos. Había marcas en las paredes de ciertos túneles que indicaban rutas de comunicación establecidas durante meses. El penal de máxima seguridad de Guanajuato, supuestamente impenetrable, había sido convertido en una oficina operativa del crimen organizado. Harf ofreció su primera declaración pública a las 11 de la mañana, 3 horas después del abatimiento. El escenario era el estacionamiento del penal con el edificio de fondo y decenas de elementos armados custodiando el perímetro. Los periodistas convocados con apenas 45 minutos de anticipación llegaron esperando una conferencia de prensa rutinaria sobre seguridad penitenciaria. Lo que escucharon los dejó en silencio. El secretario de Seguridad confirmó que José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, había sido abatido dentro de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Guanajuato tras protagonizar un intento de confrontación armada contra personal federal. Explicó que el operativo fue la respuesta directa a un ataque sufrido la noche anterior en Guerrero, donde sicarios leales al cártel de Santa Rosa de Lima emboscaron un convoy federal intentando asesinar a funcionarios y destruir evidencia de inteligencia. Detalló que el análisis de comunicaciones interceptadas reveló que el Marro desde su celda de aislamiento había ordenado el ataque y estaba preparando acciones adicionales dentro del penal que podrían haber resultado en la muerte de guardias y el inicio de un motín de consecuencias impredecibles. Las palabras exactas de Harfuch resonaron en cada noticiero, en cada red social, en cada conversación de México durante el resto del día. El Marro terminó su ciclo de violencia aquí. El cártel de Santa Rosa de Lima pierde a su líder máximo de forma definitiva. No habrá más fugas, no habrá más órdenes desde una celda. No habrá más emboscadas organizadas por un hombre que debería haber estado completamente aislado del mundo exterior. Este es el mensaje para cualquier criminal que crea que los muros de una prisión lo protegen de la justicia. No hay muro que nos detenga, no hay red de corrupción que no podamos desmantelar, no hay líder criminal que esté fuera de nuestro alcance. Las preguntas de los periodistas fueron intensas. Cuestionaron la legalidad de que el secretario de Seguridad participara personalmente en un operativo de este tipo. Preguntaron por qué no se intentó una captura no letal. Demandaron detalles sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento. Harfuch respondió cada pregunta con datos precisos. El video de las cámaras de seguridad que sería publicado horas después mostraba claramente a El Marro lanzándose con un arma hacia los elementos federales. La acción fue en legítima defensa. El uso de fuerza fue proporcional a la amenaza. Los protocolos se siguieron al pie de la letra y la presencia personal del secretario en el operativo se justificaba por la gravedad de la amenaza identificada y por la necesidad de garantizar que no hubiera filtraciones que comprometieran la intervención. Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el Palacio Nacional, el presidente emitió un comunicado respaldando las acciones de Harf y calificando el operativo como un golpe histórico al crimen organizado. Desde Guanajuato, el gobernador David Monreal apareció en cadena estatal agradeciendo el apoyo federal y anunciando medidas adicionales de seguridad para las próximas semanas. Desde organizaciones de derechos humanos, surgieron voces que demandaban investigaciones independientes sobre el uso de fuerza letal. Desde las colonias populares de Celaya, Salamanca e Irapuato, la gente salió a las calles no a protestar, sino a celebrar. Videos que circularon en redes sociales mostraban a familias aplaudiendo, a comerciantes lanzando cohetes, a ancianos llorando de alivio. Para ellos, el Marro no era un hombre en los titulares. Era el responsable directo del asesinato de sus familiares, del secuestro de sus hijos, de la extorsión que los obligó a cerrar sus negocios, del miedo que los mantuvo encerrados en sus casas durante años. Hay una dimensión de esta historia que los titulares no capturan. Hay un dolor acumulado que ninguna cifra puede representar. Más de 23,000 homicidios atribuidos directa o indirectamente al conflicto entre el cártel de Santa Rosa de Lima y sus rivales. Más de 45,000 desplazados internos que abandonaron sus hogares huyendo de la violencia. Miles de familias que nunca recuperaron los cuerpos de sus desaparecidos.
comunidades enteras que perdieron generaciones completas de jóvenes reclutados a la fuerza o asesinados por negarse a colaborar. Guanajuato, el estado que durante décadas fue ejemplo de desarrollo industrial y turístico, se convirtió en sinónimo de violencia extrema. Las fábricas automotrices, que generaban empleos dignos, tuvieron que implementar protocolos de seguridad propios de zonas de guerra. Los turistas que visitaban San Miguel de Allende o Guanajuato capital aprendieron a evitar ciertas carreteras, ciertos horarios, ciertos pueblos. Los niños de las escuelas primarias normalizaron los simulacros de balacera, como otros niños normalizan los simulacros de sismo. El Marro fue el arquitecto de esa transformación. No el único responsable, pero sí el catalizador que aceleró la espiral de violencia. Su eliminación no borra el daño causado, no devuelve la vida a los miles de muertos, no repara el tejido social destrozado durante más de una década, pero representa algo que muchos necesitaban creer posible. Representa el fin de la impunidad para un hombre que parecía intocable. Representa la prueba de que incluso los criminales más poderosos, con los recursos más vastos, con las redes de corrupción más profundas, eventualmente enfrentan consecuencias. Comparte este video con alguien que necesite saber esto porque esta historia es de todos los mexicanos. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si lo ocurrido hoy marca un verdadero punto de inflexión o solo un episodio más en la interminable guerra contra el crimen organizado. El cártel de Santa Rosa de Lima no desaparece con la muerte del Marro. Quedan lugartenientes que conocen las operaciones, que tienen sus propias ambiciones, que pueden intentar llenar el vacío de poder. Quedan redes de huachicol que siguen operando. Quedan policías corruptos que no fueron identificados. Quedan comunidades aterrorizadas que tardarán años en recuperar la confianza, pero también quedan familias que hoy pueden dormir un poco más tranquilas. Quedan comerciantes que quizás se atrevan a reabrir sus negocios. Quedan jóvenes que tal vez decidan que hay futuro en Guanajuato más allá del crimen. Quedan madres que seguirán buscando a sus desaparecidos, pero ahora con la certeza de que el responsable máximo ya no puede ordenar más muertes. En la plaza principal de Celaya, donde durante años se improvisaron altares para las víctimas de la violencia, donde las fotografías de los desaparecidos se acumulaban sobre las bancas de hierro, donde las veladoras nunca se apagaban porque siempre había alguien nuevo que llorar. Esta tarde la escena era diferente. No había celebración eufórica, no había fiesta improvisada, había algo más profundo, más silencioso, más significativo. Había familias que se abrazaban sin decir nada. Había ancianos que miraban el cielo como buscando una señal. Había niños que preguntaban a sus padres por qué los adultos lloraban si supuestamente era una buena noticia. Porque el duelo no desaparece con la venganza. Porque la justicia no borra el dolor. Porque el fin de un criminal no significa el fin del trauma que dejó a su paso. Los psicólogos especializados en trauma colectivo explican que comunidades como las de Guanajuato necesitarán décadas para procesar lo vivido. No es solo el miedo a los balazos, es el miedo a confiar en el vecino que podría ser informante. No es solo el dolor por los muertos, es la incertidumbre por los desaparecidos que nunca aparecerán. No es solo la pérdida económica, es la destrucción de proyectos de vida, de sueños, de certezas que antes se daban por sentadas. Una generación entera de niños guanajuatenses creció escuchando historias de secuestros, de ejecuciones, de amigos que un día simplemente dejaron de llegar a la escuela. Esos niños ahora son adolescentes que desconfían de las autoridades, que normalizaron la violencia como parte del paisaje cotidiano, que aprendieron que en ciertas colonias no se entra después de las 6 de la tarde. Revertir ese daño psicológico requerirá mucho más que la eliminación de un líder criminal. Requerirá inversión en salud mental comunitaria, en reconstrucción del tejido social, en oportunidades reales que compitan con la seducción del dinero fácil que ofrece el crimen organizado. México amaneció hoy diferente. No mejor, no peor, solo diferente. Con la certeza de que los hombres que parecen invencibles eventualmente caen, con la pregunta de si el sistema que permitió que el Marro operara durante años desde la cárcel será reformado de verdad o solo ajustado cosméticamente, con la esperanza frágil de que Guanajuato pueda comenzar un proceso de sanación que tomará décadas y con la responsabilidad como sociedad de no olvidar, de no normalizar, de seguir exigiendo que las instituciones funcionen, que la corrupción sea castigada, que las víctimas sean reconocidas, que la violencia nunca se convierta en el paisaje cotidiano que simplemente aceptáramos. Esta es la historia de cómo terminó el Marro, pero también es nuestra historia, la historia de un país que sigue buscando su camino entre la oscuridad y la luz. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo, por tu atención, por no mirar hacia otro lado cuando la realidad incomoda. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos contando las historias que importan, las que otros prefieren ignorar.
las que México necesita escuchar. Nos vemos en la próxima investigación. Cuídate y cuida a los tuyos. Ya.